gracias. Estamos en esta unidad para hoy día 5 de octubre, hablando acerca de la pecaminosidad de Israel y la fidelidad de Dios. Así se llama nuestra lección en esta mañana, hablando en esta unidad 1, donde estamos empezando en este día, hablando sobre Josué y Jueces. Estamos hablando sobre estos libros de la Biblia. Y hoy nos toca la lección número 5 para hoy 5 de octubre del 2022, y la verdad central dice: los cristianos deben aferrarse firmemente a la fe en Jesús. Los cristianos deben de aferrarse firmemente a la fe en Jesús. Amén. Repítalo conmigo: los cristianos deben de aferrarse firmemente a la fe en Cristo Jesús. Aferrarnos firmemente, tomarnos fuertemente, amén, de esa fe, de esa confianza que tenemos en Cristo Jesús. No se puede vivir un cristianismo a distancia, ¿verdad? Tenemos que estar firmemente, bien pegados a la fe en Cristo Jesús. El libro de Hebreos 3, el versículo número 12 es nuestro versículo clave. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incertidumbre para apartarse del Dios vivo. Aleluya. Dios nos ayude esta mañana a examinar nuestro corazón y lo que el Señor hable a nuestra vida en esta hora. La lección empieza con una historia, ¿verdad?, de un hombre, un cacique de una tribu que en 1879, hace muchísimos años, ¿verdad?, pero él dijo: he oído hablar y hablar, pero no se hace nada. Las buenas palabras no duran mucho a menos que sirvan de algo. Estoy cansado de las palabras que no sirven de nada. Me duele el corazón cuando recuerdo todas las buenas palabras y todas las promesas incumplidas. ¿Qué es esto? Pues puras palabras, ¿verdad? Nada más, como se dice por ahí, es rollo, nada más lo que se dice, ¿verdad? No hay sustento cuando la gente dice, pues, hablar y hablar y hablar, pero no haces nada. Hablar y hablar y decir, pero no hacer las cosas, pues ahí no hay bendición, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es, ¿verdad? Dice, hay muchas promesas incumplidas, muchas gente que hace promesas, y como eso, pues tenemos ejemplos muchísimos, ¿verdad? Gente que dice promesas, pero al final no cumple lo que dice, y pues hay políticos que hablan de eso. En una ocasión yo oía a un político en una, ¿verdad?, de broma, ¿verdad?, pero entre broma, ¿verdad?, él dijo, estaba en un mitin político, ¿verdad?, y dijo: les voy a construir un puente para que crucen el río. Y alguien le dijo ahí: ¿sabes qué? Dijo: no tenemos río. Dijo: pues les hago el río y luego les hago el puente. La cosa era echar rollo, ¿verdad?, y decir, ganar la aprobación del público. Y muchas veces eso es lo que escuchamos, promesas de los políticos, ¿verdad? Es lo que mucha gente dice, ¿verdad? Muchas promesas, pero no las cumplen. Dicen y no las cumplen, ¿verdad? A veces hemos escuchado promesas que se hacen y no se cumplen en el altar. En muchas formas, ¿verdad? Con amistades, promesas económicas: te lo voy a pagar este día, y no se paga nada. Promesas que se hacen, ¿verdad? Y esto es algo muy tremendo. Nosotros mismos personalmente cada lunes empezamos la dieta. Ahora sí, el lunes, aleluya. El lunes, ahora sí, ¿verdad? Nos hacemos promesas y después no las cumplimos. La palabra del Señor habla en esta hora. Todos, yo creo, de alguna manera hemos sido afectados por promesas incumplidas. Nosotros quizás hemos sido nosotros mismos culpables de no cumplir promesas que Dios nos pide, pero a lo largo de la palabra del Señor vamos a ver esto en el pueblo de Israel. Si se acuerdan, la semana pasada Josué les dice: escojan a quién sirváis. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres, a los que estaban al otro lado del río, pero escojan. Yo y mi casa vamos a servir al Señor, les dice Josué al pueblo. Y ellos dijeron: lo vamos a servir, nosotros lo vamos a servir. Pero
un capítulo después, 2 capítulos después, que es la lección en donde estamos ahora, que es el libro de Josué, capítulo número 2. Ahí vamos a la Biblia. Jueces, capítulo número 2. Acabamos de terminar Josué, ¿verdad? Jueces, capítulo número 2. Ahí empieza nuestra lección en esta mañana. Que ellos están completamente ya fallando a todas las promesas que ellos habían hecho. Mire, hay un pasaje en Jueces, ahí mismo donde estamos, pero Jueces capítulo número 21, el versículo número 25, que es el último versículo del libro de Jueces. ¿Lo tienen? Jueces 21, 25. ¿Lo tienen? Digan amén, hermanos, si lo encontró. Amén. Dice la palabra del Señor: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así estábamos en este punto de la historia, ¿verdad? Después de que habían hecho una promesa al Señor, acá en el discurso que Josué habla, les decía yo la semana pasada, ese momento crucial en la vida de todo ser humano cuando te enfrentas ante la muerte y quieres decirle todo lo que tú puedes a tu hijo. Así estaba Josué hablando, diciéndole: yo voy a servir al Señor, mi casa y yo vamos a servir al Señor, ¿verdad? Entonces Josué les advierte: si dejan, si sirven a otros dioses, Él se va a apartar de ustedes. Estamos en Josué 24, versículo 20, y el pueblo dijo en Josué 24, 21, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos, al Señor vamos a servir. Promesas que se estaban haciendo solamente. Y esto es algo bien, bien tremendo, porque si Josué es un libro que habla de victorias, el libro de Jueces habla de un fracaso, de una situación tremenda del pueblo del Señor. Esta nueva generación de israelitas desafortunadamente formó alianzas con gente que no estaba sirviendo al Señor. Ustedes lo recuerdan en lecciones pasadas, aquel grupo que los engañó y que les dijo: venimos de bien lejos, ¿verdad? Pero no, eran de ahí vecinos, y ellos les permitieron quedarse, hicieron promesa a ellos cuando Dios les había dicho que no hicieran, permanecieron ahí en la tierra de ellos, y dice la palabra del Señor que ellos hicieron alianza con ese grupo de personas, y esto es algo que pues los llevó al fracaso. Hablábamos esa semana también sobre tener cuidado con esas alianzas que hacemos, ¿verdad? ¿Qué cosas son aquellas cosas que nos van atando y nos separan de la gracia del Señor? Cuidado a quién creemos, a quién abrimos, cuidado de hacer cosas sin consultar a Dios, pensando que en esto pequeño sí puedo tomar yo una decisión. No, en todo di: Señor, dígame qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? En todo, porque desde aquel momento, aquella situación que podría parecer, bueno, pues es algo que ya nos engañaron, ya ni modo, pero a este punto vemos cómo el pueblo ya se apartó completamente por ese grupo que se quedó ahí enfrente. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Porque me ven con cara de qué está hablando el hermano. Yo no vine ese día, aleluya. Sí hablamos, ¿verdad?, sobre ese tema, y el pueblo de Dios tristemente se volvió hacia la idolatría, y fue algo muy, muy tremendo, ¿verdad? Y el patrón continúa, ¿verdad?, del pecado de Israel, y Dios, pues la manera que tiene de hacer que el pueblo vuelva a Él es envía jueces, que es el libro del que vamos a estar estudiando en estas semanas, ¿verdad? 12 jueces en total que conducirían al pueblo de regreso a Él. Y es algo muy, muy tremendo. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 2, el versículo número 10 al 15. ¿Lo tenemos? Jueces, capítulo 2, desde el versículo 6, ahí habla sobre la muerte de Josué. Aquí ocurre ya aquella cumplimiento de que él se estaba despidiendo de su pueblo. Aquí muere ya Josué, hijo de Nun. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 que tenía 110 años, lo sepultaron, y dice en su heredad en Timnat Será, estoy en el versículo 9,
en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, dice la palabra, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, y el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Aleluya. El ciclo del pecado y el arrepentimiento. Este libro de Jueces, vez tras vez lo vamos a ver cómo describe ese ciclo de apostasía, ese ciclo de desobediencia hacia el Señor. Desobedecían al Señor, ¿verdad? El ciclo era que el pueblo pecaba y luego pues caía, ¿verdad? En esclavitud, caía en juicio para con Dios, y dice la palabra del Señor que eventualmente pues se arrepentían, ¿verdad? Se arrepentían de su pecado, Dios los perdonaba y después estaban en paz un tiempo y luego volvían a pecar. Ahí estaba el ciclo, ¿verdad? Cada vez tras vez así era la situación, ¿verdad? Volvían a caer, y esto habla muy, muy tremendo sobre lo que el mundo es. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que mirar en nuestro interior qué es lo que está pasando con nuestra vida. Hay un ciclo que ocurría para el pueblo del Señor muy triste, y debemos de hacernos esa pregunta a nosotros mismos: ¿cómo está nuestra vida hoy? El pueblo del Señor se olvidaba de Dios, tenía paz, tranquilidad, se olvidaba de Dios. Después de la muerte de su líder, como lo vemos en este caso, ¿verdad? A la muerte de Josué, muere Josué, lo acabamos de leer ahorita ahí en el libro de Josué, capítulo 2, el versículo número 10, ¿verdad? Que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué se acuerdan que había hecho el Señor por Israel? Los sacó cautivos de Egipto. ¿Qué más se acuerdan? A ver. ¿Tuvieron maná en el desierto? ¿Los cubría con una nube? ¿Les dio agua de la peña? ¿La ropa? ¿Codornices para comer? El sustento durante 40 años en el desierto fue algo poderoso. Pero fíjese qué triste es no pasar la información a la siguiente generación, ¿verdad? Porque esta generación vio todos esos milagros, qué poderoso es, ¿verdad? Simplemente abrirse el mar frente a ellos, wow. Y después llegar al lugar seguro y ver cómo el mar se cierra y todos los egipcios mueren ahogados ahí, aquellos que los perseguían para matarlos. El Señor en su misericordia, ellos no movieron ni un dedo, Dios abrió el mar, lo pasaron, se cierra, Dios cubriéndolos. Llegan de aquel lado, el Señor los sustenta y los lleva en su peregrinaje esos 40 años con sustento, con abrigo, con cuidado, hasta llegar a la tierra prometida. Pero qué importante es nosotros como padres pasar la información a la siguiente generación, porque dice que se murió toda esa generación, dice el versículo número 10. También fue reunida con sus padres. Y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni siquiera sabían de las obras que el Señor había hecho por Israel. Qué triste, ¿verdad? No pasar la información, este legado, este testimonio a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia.
Tenemos esa responsabilidad, y dice la palabra del Señor, ¿por qué? Porque es muy importante. A la muerte del líder, dice la palabra que los israelitas se habituaban de tal manera a las bendiciones de Dios que se olvidaban quién era la fuente de esas bendiciones. A la muerte mía, ¿mis hijos seguirán sirviendo al Señor? Tenemos siempre que hacernos esa pregunta y preocuparnos por esa situación. Josué lo hizo, ¿verdad? Antes de irse, hey, cuidado, cuidado. Pero les decía otra vez al inicio, la gente promete cosas. Sí lo vamos a hacer, sí te vamos a servir, sí lo vamos a hacer, pero fallamos en ese tipo de cosas. Por eso caemos en ese círculo de apostasía, círculo de error, ¿verdad? En el que estamos vez tras vez, y ahí vamos, una vez y tropezamos y nos levantamos y otra vez tropezamos. Tenemos que guardarnos y fijar dónde estamos puestos nuestros pies, basarnos en la palabra del Señor. A la muerte del líder, a la muerte de Josué, dice la palabra que este pueblo cuando murieron ya todos esos, ¿verdad? Que habían estado en ese caminar y en ese transitar en el desierto, no se preocuparon porque esa palabra quedara guardada en el corazón de sus hijos. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Tenemos que romper ese patrón que describe aquí. Avanza esta situación, ¿verdad? Dice la palabra que no conocían al Señor, y después de ahí ellos empiezan a imitar la cultura. Dice el versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ya no solamente se olvidaron de Dios, sino que dice la palabra del Señor que ahora están imitando la cultura. Ese grupo que se quedó ahí en medio de ellos tenía su adoración, sus Baales, sus cosas, y ellos empezaron a imitar ese tipo de cosas. Paulatinamente los israelitas adoptaron esas culturas paganas, llegando al extremo hasta de adorar a esos dioses falsos cuando ellos conocían al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios que los había sacado y que los tenía en libertad y en paz ahora en una tierra prometida. Dice la palabra que literal producía leche y miel. Dios los había bendecido tanto. Hay un pasaje en la palabra del Señor que les dice: habitan en casas que ustedes no construyeron, comen de lo que ustedes no plantaron. Fue Dios el que los bendijo grandemente. Es Dios por el que ellos estaban ahí, y ahora ellos están adorando Baales. Primero te olvidas de Dios, y después dice la palabra del Señor, empezaron ellos a imitar lo que venía ahí con sus vecinos, en las cosas que hacían sus vecinos. Si todos lo hacen, ¿por qué no? Se te empieza a hacer fácil una cosa, otra cosa, empiezas a adaptarte a la cultura que te rodea, y como pueblo del Señor sabemos que eso no debemos de hacerlo, ¿verdad? Tenemos una vida que tenemos que guardar en santidad. Y después dice la palabra del Señor, en el versículo, avanzamos un poquito, dice, estamos en el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Al provocar a ir a Jehová, experimentaron juicio. Avanzamos la lectura: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, son dioses, ¿verdad? De los gente que no conocía de Dios, ¿verdad? De los paganos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, la ira de Dios, santo Dios, ¿verdad? Los israelitas experimentaron el juicio de Dios por su pecado a través de la esclavitud, de la opresión de los enemigos. Así fue como experimentaron el juicio de Dios. Dice la palabra que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. La mano del Señor no lo hizo, pero dijo: ¿quieren eso? Los entregó, dice la palabra, en manos de robadores que los robaron, que los despojaron, y los vendió, o sea, fueron esclavos, en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Aquel pueblo que era poderoso, aquel pueblo que venía atemorizando a todos, que los reyes venían: hey, aquí está, pásale, ¿verdad? Dijimos, cuando atraviesa Jericó, se caen esas murallas
y después atraviesa otro pueblo cercano que se llamaba Ai, los pasa también como si nada. Y el siguiente pueblo que estaba ahí dijeron, fueron los mentirosos, ¿verdad? Que llegaron con harapos y con, no, nosotros venimos de bien lejos, haz alianza con nosotros, les temían. Ahora dice la palabra del Señor, ya no pudieron hacer frente a sus enemigos, porque ellos no entendieron que no eran ellos ni lo poderoso que eran ellos, sino era Dios obrando y Dios cuidándolos en el medio del caminar en el que ellos estaban. Ese es el círculo, ¿verdad? Donde inicia. Se olvidan de Dios, empiezan a imitar la cultura de su gente que está a su alrededor y viene la ira de Dios, experimentan el juicio de Dios sobre sus vidas. Pero este patrón se repite vez tras vez en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que clamaron al Señor cuando las cosas se empeoraban en este círculo de apostasía. Los israelitas se arrepentían, clamaban al Señor, clamaban a Dios por su liberación. Ayúdanos, líbranos, ¿verdad? Y qué poderoso y qué misericordioso es el Señor, que tiene gracia para nuestra vida y que los perdonaba a ellos en esa oportunidad y que nos ha perdonado a nosotros también. A pesar de que nos olvidamos de Dios, a pesar de que empezamos a imitar culturas y cosas que son paganas y cosas que no le agradaban al Señor, y quizás experimentamos el juicio de Dios, pero en el momento que reconoces y clamas, Dios en su misericordia bendice y Dios en su misericordia nos perdona. Poderoso es el Señor, ¿verdad? Qué grande y qué maravilloso es su mano sobre nuestra vida. Dice la palabra del Señor, el juicio de Dios, en el versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Padre Santo. Qué triste, ¿verdad? Nunca queremos eso. Queremos que la mano del Señor sea sobre nuestra vida para bendición. Para bendición, no para mal. Y dice que el pueblo ¿verdad? Ocasionó del Señor, como el Señor los iba como cercando, ¿verdad? Hacia el mal, dice la palabra, contra ellos para mal. Como Jehová había dicho, el Señor se los había dicho acá en el libro de Jueces 24, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en el versículo 20, Josué 24, 20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses, Él se volverá y os hará mal. Ahí está, en Josué capítulo 24, versículo 20, y os consumirá después que os ha hecho bien. Qué triste, ¿verdad? Teniendo advertencias, teniendo el Señor, todo estaba claro. Le dijo el Señor, si lo sirven, Dios los va a ayudar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no podéis servir a Jehová, ¿verdad? Dice, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá tus rebeliones y tus pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Josué se los había dicho. Estaban ellos en esa situación tremenda, ahí adorando a sus baales, adorando a Astarot, a esos dioses de la fertilidad que ellos habían adquirido, ¿verdad? Al tener a ese pueblo extraño con ellos. Y dice la palabra que tuvieron grande aflicción. Grande aflicción. Pero la palabra del Señor dice, ahí estamos en el ciclo, claman al Señor, tienen grande aflicción y el Señor levanta un juez. Levanta un juez, ¿verdad? Un líder piadoso. Dios levanta un líder que los guía a los israelitas a la victoria y los libera de los opresores. Dice la palabra, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Aleluya. Qué tremendo, qué bendición es poder conocer del Señor y su misericordia. Es algo muy, muy, muy tremendo, ¿verdad? Porque cuando la gente buscaba del Señor, Dios tenía misericordia de ellos. Lo vemos ocasión tras ocasión, ¿verdad? Vez tras vez. Ahorita vamos a tratar de llegar ahí un poquito sobre eso. Leemos un poquito más este pasaje. En el 16 ya lo leímos. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así.
Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Tercos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecen a mi voz, tampoco volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procuran o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Qué tremendo es la palabra del Señor. Este ciclo de apostasía, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? En este ciclo se olvidaban de Dios, imitaban la cultura, experimentaban juicio, clamaban a Dios. El Señor enviaba un líder piadoso que los ayudaba y los libraba, pero ellos, a la muerte de ese líder, volvían a ese ciclo. Y tenemos que tenerlo en entendido, la palabra del Señor, ¿verdad? Ellos estaban en esa situación de dureza en su corazón. El Señor dice la palabra que Él, en el capítulo número 3, unge a un juez que se llamó Otoniel, y después de él a otro juez que se llamó Ahod, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 7. Mira, vamos allá a la palabra. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusar Rizaim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusam Rizaim 8 años. Seguimos tantito. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Jehová levanta un libertador a los hijos de Israel, los liberó. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, juzgó a Israel, salió a batalla. Jehová entregó en su mano a Cusam Rizaim, rey de Siria. Prevaleció su mano contra Cusam Rizaim y reposó la tierra por 40 años. Pero muere Otoniel, hijo de Cenaz. Y después, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. ¿Se fijan el ciclo? Ahí está, vez tras vez, el pueblo del Señor así, en ese círculo constante. Tenían paz, ellos estuvieron en paz aquí por 40 años y vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. El Señor permitía otra vez, Él no venía y los castigaba, pero permitía que la opresión viniera sobre el pueblo, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón, de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años, ¿verdad? Y dice el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Otra vez ahí está, ¿verdad? Se levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón. Ahí está el pasaje extenso ahí sobre lo que habla, hasta el versículo número 30. Habla da esa referencia de que era zurdo por la manera como toma venganza, ¿verdad?, de ese rey que lo estaba oprimiendo, ¿verdad? Se acerca a él desde la mano izquierda, ¿verdad?, para herirlo, para matarlo, a ese rey que tenía oprimido al pueblo del Señor. Pero fíjese, la situación aquí, lo que nos lleva a este punto es esto, ese ciclo en el que nos metemos constantemente, ¿verdad? Yo oí en una ocasión que los tiempos malos forman hombres fuertes, ¿verdad?
el tiempo de la guerra, el tiempo de la Gran Depresión, los hombres eran fuertes, ¿verdad? Porque tenían que estar en batalla. Pero luego vienen tiempos de paz y los hijos son débiles, los hombres son débiles, porque todo está tranquilo. Pero esos tiempos de calma crean momentos conflictivos otra vez. Estamos en un círculo, siempre. Entonces tenemos que aprender nosotros a través de la palabra del Señor. Lo que nos dice es: los tiempos de gracia, los tiempos donde disfrutamos paz y tranquilidad, son momentos para agradecer al Señor. Son momentos para decirle al Señor: aquí está mi vida, no para apartarnos del Señor y decir: wow, ya tengo bastante dinero, ya tengo bastante tranquilidad, como aquel hombre, ¿verdad?, que decía: ensancha tus graneros y tienes vida. Dijo: no, hombre, este día vienen a pedir tu alma. Los tiempos buenos y de paz no son para olvidarnos de Dios como hacía el pueblo del Señor. Siempre tenemos que buscar de su presencia, siempre tenemos que buscar de su misericordia, no olvidarnos de las grandes cosas que había hecho el Señor, preocuparnos de mandar esta información a la siguiente generación que viene tras nosotros. Hay unos ojitos que nos están viendo cómo servimos al Señor, cómo es nuestra vida de servicio. Tengamos eso en consideración siempre, ¿verdad? Porque es triste que después de haber conocido a un Dios tan grande y tan poderoso, la siguiente generación, como en este libro que leíamos aquí en el capítulo 2, versículo 10, no conoció a Dios ni la obra que Dios había hecho con ellos. El pueblo de Israel era un pueblo pecador, por eso así se llama la lección, la pecaminosidad de Israel. Pero también habla de la fidelidad de Dios. Israel fue un pueblo que se alejó de Dios, fue un pueblo que tuvo la mano y la gracia del Señor con él, pero un pueblo que vez tras vez, ahí iba tras otros dioses, teniendo una misericordia tan grande para sus vidas cada día, vivía hacia lo malo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo está nuestra vida hoy? ¿En qué parte del ciclo estamos? ¿Estás clamando? Después de estar en opresión, la gracia del Señor va a venir sobre tu vida, pero cuando esa paz y esa misericordia del Señor venga sobre ti, no te olvides de su misericordia. Clama y dile: gracias, Señor, porque hasta aquí me has socorrido y me has mantenido de pie. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta hora. Hoy vamos a ser ministrados con la comunión y vamos a dar tiempo suficiente para esta parte tan importante dentro de nuestra reunión. Padre, yo te alabo, te bendigo, agradezco tu presencia en nuestras vidas, tu misericordia. Has sido muy bueno y muy fiel, Señor. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos y ayúdanos, Señor, que esta mañana sea una mañana de reflexión. Cuánta misericordia, Señor, tú has mostrado a nuestra vida. Tu gracia sobreabundante ha sido, y no permitas que yo me olvide de cuán grandes cosas has hecho conmigo, con mi familia, y ayúdame a recordarlo, Señor, cada día a mis hijos, a mis nietos, a mi familia, que grande ha sido tu favor, que grande ha sido tu misericordia a mi vida. Bendice tu pueblo en esta mañana hermosa. Te damos muchas gracias, Cristo.